Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Me cogieron hojeando este libro porque lo acaban de presentar en la isla de Lanzarote, Teorema del Silencio, y tenemos con nosotros, como no podía ser de otra forma, a la autora del mismo, a Natacha. Bienvenida, Natacha. Gracias. Estaba yo aquí mirando, porque, claro, dicen Teorema del Silencio y me llama la atención porque dicen que los silencios hechos con palabras. Sí. Claro, que eso es una contradicción, ¿no? Es una contradicción, sí. A ver, cuéntanos, Teoremas del Silencio, ¿de qué estamos, por qué hechos con palabras, ese silencio? Bueno, es un libro de relatos largos, son 9 relatos, y su nexo común, digamos que son esos silencios implícitos, ¿no? Consecuencia de las historias que hay dentro, diferentes historias, diferentes formas narrativas entre ellas, pero con ese nexo que tengo la certeza absoluta que existe, que es el silencio, y diferentes silencios también. Claro, a veces dicen hay silencios que matan, ¿no? Exacto. Ese tipo de cosas, ¿no? Hay silencios que matan y silencios que son, que son ruidosos también, ¿eh? Y este libro, tal y como me están comentando algunos lectores que lo están leyendo, me dicen que sí, que se notan y que los perciben y los sienten. Amor, vacío existencial, dulzura, realidad cruda. Sí, son historias, algunas pues muy crudas, son todas ficción, pero sí, hay como la misma realidad, ¿no? Como la misma cosas que vivimos, son historias crudas, son historias de amor, hay humor, desamores, pero todos, ya le digo que todas las historias van a esa consecuencia, a esos silencios que están implícitos y diferentes formas narrativas también tiene cada relato. Es tu tercer libro, ¿no? Sí. El tercer libro, Los bares del diablo, historias mínimas. Exacto, el primer libro fueron Los bares del diablo, que es otro conjunto de relatos, y el segundo libro, Historias mínimas, también relatos. En esos libros, relatos más cortos, y aquí ya son más extensos, son 9 relatos largos, ya me tiro, como digo yo, a la longitud, ¿no? Ya no le tengo tanto miedo a lo largo, porque antes escribía corto porque deseaba que el final apareciera, ¿no? Apareciera y terminarlo. Y también porque siempre me ha gustado la economía de palabras en la literatura, he sido lectora siempre de relatos, también novela, ¿no? Pero siempre me ha atraído mucho ese género, el relato. Y me parece impresionante que autores y autoras muy buenos que tenemos en Canarias y en el país puedan condensar en una página, en 2 páginas o en 3, una historia enorme y la puedan condensar con economías de palabras. Eso me parece un trabajo bastante interesante y que puedas conseguirlo en un espacio breve de tiempo. Yo que he trabajado de periodista con los periódicos. Exacto. Y después vienes a la tele, ¿no? Para mí es más complicado hacer una noticia de 1 minuto o escribir algo para 1 minuto que hacer una noticia de 2 páginas en un periódico. Exactamente, eso, ¿no? Yo creo que es más complicado. El condensar es lo más complicado, sí, ¿no? exacto. Cuando estamos a ver, vete a lo breve, ¿no? Y no sabes ir a lo breve, necesitas explicar, y tú dices, pero que no me cuentes, vete a lo breve, y no sabemos. No, es complicado, y ahora hablo en mi caso como autora. Yo, por ejemplo, no planeo nada, las historias aparecen y yo simplemente las escribo y no las planeo, entonces todavía lo encuentro un poco más complicado, ¿no? Porque yo me dejo llevar y voy escribiendo. Ahora el proceso mío creativo ha evolucionado, ha cambiado, y ahora la historia está en mí, puede pasar días o incluso meses y yo sigo escribiendo la misma historia, ¿no? Y eso me gusta porque me he reconciliado un poco con esa parte de mí, de autora, que antes
era como todo prisa y quería Lo que pasa es que en terminar. este proceso evolutivo terminará una novela. A ver, no lo sé, ahí No, tengo una esa historia. evolución, ¿no? De cada vez Sí. necesito, ¿no? Cada Necesito más tiempo, sí. vez la forma de escribir me va alargando la Sí, historia, ¿no? sí, es bastante interesante. A mí, como autora, me parece muy interesante estos procesos que estoy viviendo, estos cambios, y cómo los voy gestionando. Es muy interesante y me gusta, estoy disfrutando una cosa que no hacía antes, que no lo disfrutaba tanto, de hecho, por la inseguridad, porque creía que no valían las historias. Y he tenido mucha fortuna y estoy muy agradecida porque han sido editoriales que han confiado en mí, en ese material, y nunca lo olvidaré. Desde la primera editorial, que era de Bilbao, Ediciones Escondidas, Los Bares del Diablo, la segunda era andaluza, Versátiles, y ahora esta tercera es de Galicia, Hércules de Ediciones. Entonces, estoy infinitamente agradecida de que yo haya podido salir. Además, en Galicia está la Torre de Hércules, ¿no? Sí, estuve yo allí presentando en su Claro, sede. claro, es decir, es que y enfrente justo está la Torre de Hércules de la sede de la Torre editorial. de Hércules, que eso, bueno, para Sí. todo el que va a hacer el Camino a Santiago Sí. tiene que aparecer por allí, ¿no? Exacto. Eso que te inspira, ¿no? Ese Más tipo de- bonito, bueno, me quedé totalmente enamorada de la tierra, o sea, de Galicia. Es gente maravillosa y la tierra... Claro, pero son un relato, pero Sí. al final, es decir, todos tienen un título. Sí, ¿no? independientes, son historias independientes. Claro, pero las has agrupado en un título, ¿no? Ah, sí, en Teoremas del Silencio. Claro, pero es decir, en ese proceso se da la casualidad de que va surgiendo esas historias todas así, o al final vas cogiendo, bueno, esta la publiqué, la escribí hace 2 años, pero ahora me viene bien, creo que me viene bien para este libro, ¿cómo? Porque, claro, Sí, el proceso de Teoremas del Silencio duró 5 años. Hay relatos que en ese tiempo escribí y no están ahí, porque luego yo ese manuscrito ha variado mucho, ha cambiado. Tuvo otros títulos antes, o sea, no se llamaba Teoremas del Silencio. Ese título me vino al final, apareció al final, porque los títulos anteriores yo no estaba de acuerdo con ellos. Había algo que me decía que no, que esos títulos no eran. Y yo sabía, tenía la certeza de que el título correcto aparecería, y apareció prácticamente al final. a veces cuando en el sí. proceso de escribir, a veces ya tienes el título, ¿no? Sí, a veces Parece que sí. lo tienes, ¿no? Ese título, y claro, eso también es a veces es un peligro, ¿no? Porque estás empeñado en ese título y a lo mejor la obra cuando termina dirá, oye, pues ese es que no es, aunque te gusta a ti, pero no es el título. Exacto, exacto, no es el título. Primero se titulaba como un relato que hay dentro que se llama Las hijas de Julia, del cual la inspiración salió de la portada. Es una pintura de una chica artista vasca que Ahí se la llama... tenemos la portada Sí. ahora cuando la vemos. Se llama María Goñi, una artista a la que admiro profundamente y es amiga, y le doy de aquí otra vez las gracias por poner la cara al libro. Y esa pintura me inspiró el relato que se llama Las hijas de Julia. Y yo así había titulado ese manuscrito inicialmente. Tuvo otro título anterior, pero lo descarté. Y al final, cuando uno va trabajando en el manuscrito, vas desechando, poniendo, y al final te queda como el conjunto Claro, un de teorema, relatos. al final, Exacto. es un teorema, claro. Exacto, es una certeza. Ahí hay silencios, o sea, todos esos relatos, todas esas historias desembocan en diferentes silencios, tanto para mí como autora, como para los lectores. Bueno, háblate de 9 relatos, Lo ineludible, Sí. Isolda, Isolda. ¿no? Cartas a ella, Planetas, Ranuras, Ranuras, ¿no? Ranuras. Ranuras, Nada, El pez, Las hijas de Julia y Menguante. Exacto, esos son los relatos, esos son los títulos. Bueno, Lo ineludible, ya empiezas con Lo ineludible, pues ahí nos quedamos, ¿no? Podías Sí. haber quedado ahí, ¿no? Sí, Lo ineludible, sí, sí. Es un relato, bueno, para no hacer mucho spoiler del libro, por ejemplo, Isolda es un relato muy poético. Es uno de los primeros relatos largos que yo escribí, por eso le tengo tanto cariño. Su proceso creativo fue muy especial para mí. Ocurre aquí en la isla de Lanzarote, que es otra cosa también muy especial para mí. Y me parece, me siento, o sea, si me das a elegir entre algún relato... Vale, de ya estos me relatos, adelanté, ¿no? ¿con cuál te quedarías? Yo me quedaría con Isolda y Planetas. Tú sabes que nunca podemos decir uno, ¿no? Isolda y Planetas, porque fueron procesos creativos para mí muy estimulantes, que nunca había vivido y que me hicieron feliz como autora. Pero es decir, que el relato de decir, se desarrolla en la isla. Sí, doy varias secuencias, varias escenas, varios lugares
que la gente de aquí de Lanzarote conoce perfectamente. Es decir, a este páramo donde alguna mitología abandonó su existencia, vengo a deshacerme. Exacto. Ahí vienes tú a Lanzarote. El protagonista es masculino. Vale. El narrador es masculino, que es otra cosa donde yo me siento muy cómoda, narrando en masculino. Claro, decías que son todas historias ficticias. Exacto. Pero claro, yo creo que a veces es inevitable, ¿no?, meter alguna cosita porque tu experiencia personal, ¿no? Hombre, las historias pasan por mí, obviamente, y algo de mí tiene que salir, ¿no? Pero sé que yo creo que si a Disolda no... bueno, que el protagonista es masculino. El protagonista es masculino, pero hay la otra protagonista es una mujer. Que no eres tú entonces. No. Si dice ese no, es que la historia no es esa historia que tú dices, sí, pues quiero ser yo, ¿no? No soy yo, es que realmente no, para nada. No, pero que lo dijiste como diciendo, ni se les ocurra pensar que no piensen, no. Pero claro, a veces también los escritores, ¿no?, decir, oye, voy a hablar de una historia personal, sí, por supuesto, ¿no? Hombre, claro, hay muchas maneras de escribir un libro y muchas maneras hombre, están las biografías, están los que escriben cosas autobiográficas, obviamente, es que hay muchas formas. Lo mío es ficción, pero sí puedo decir que en uno de los relatos, que se llama Planeta, ahí sí estoy yo, de una manera indirecta, aparezco yo, o sea, bastante en el relato. Claro. Es un relato de metaficción, que es un género literario que a mí me gusta mucho, que es cuéntanos para que aquel que no... es un relato que la metaficción es cuando el narrador interviene en el relato, no está detrás. O sea, en Isolda yo escribo, soy un personaje escribiendo en primera persona y toda la historia transcurre así y yo no estoy. Pero en Planetas hay muchísimos personajes, pero yo sí estoy también. O sea, la narración mía interviene en esas secuencias que hay, en esas historias, y a veces soy un poco cruel, a veces no, y el relato al final se vengó de mí. Mira que te tenía manía, ¿eh? Me tenía manía. Que te tenía al manía. final se vengó de mí. Tú vas también has dado charlas y conferencias en institutos, ¿no? Estuve en el Colegio Santa María de los Volcanes, invitado una vez, he estado en Arte Virgua, en Las Palmas de Gran Canaria, en Las Cumbres, en ese festival que organizan allí el municipio de Galdar, que es maravilloso. Y ahora voy a ir a Madrid a presentar el libro a la librería Alberti. Estaré acompañada de Mercedes Monmani y de mi editora, Laura Rodríguez. A ver, la librería Alberti, si está en Madrid, la verdad que suena a librería importante. Sí, ¿no? es una librería bastante emblemática y estoy, de verdad que para mí es un sueño. Es la segunda vez que voy. Estuve el año pasado presentando mis libros anteriores, que yo no había hecho ninguna presentación. Y ahora regreso con mi nuevo libro, ¿no? Claro. Y lo de presentar un libro, ¿no?, cuando no puede ser nada fácil tampoco, ¿no? Es decir, tú siempre lo presentaste aquí en la Casa de la Estaban Cultura. los hormigas, ¿no? Sí, Félix Hormiga y el su hijo. Sí. Maravilloso. Que, claro, cuando tú escuchas una presentación, claro... Sí. Hombre, no sabes es complicado, no sabes lo que va a pasar, o sea, es una sorpresa, es como la entrevista que yo estoy haciendo ahora contigo también, ¿no? Un poco, es una charla. Claro, pero que alguien hable de tu obra... eso sí, tío. Claro, tú dices, pues, no sé, digo, es que yo, a ver, me estás descubriendo cosas que a lo mejor yo no... Exacto, pero es muy interesante creo yo. Yo hablo de mi persona, para mí es muy interesante descubrir visiones, sensaciones de otras personas hacia la obra, que yo no he tenido. Yo decía en la Casa de la Cultura, que desde aquí agradezco a Abigail González, a la concejala de Cultura, por la maravillosa labor que hace y que nos haya cedido el lugar. Yo allí, cuando estaba firmando, un señor me dice, yo decía, yo escribo para huir de mí, yo necesito escribir para escapar de mí. Y el Señor me dijo, y no será al revés, que a lo mejor estás escribiendo y es cuando más te encuentras contigo. Y me dejó con esa reflexión y me pareció maravillosa. Claro. Es que siempre hay cosas únicas y maravillosas en una presentación, que lo descubrí yo el año pasado porque no había hecho ninguna. Siempre hay gente gente que había ido a la Casa de la Cultura con el libro ya leído
y me dejó completamente impactada. Que ya se puede comprar, ¿no? Sí, sí, Evidentemente, sí. que ya El libro están está en todas las librerías que quieran. Aquí en Lanzarote en Diamar también, está, en Diamar, la tienen. Sí, sí, sí. Es decir, ya lo saben, la pueden comprar. Esta es la teorema del silencio. Tenía por aquí también lo de lo fantástico. Sí, lo fantástico. Por ejemplo, Isolda es un relato que contiene... Pero cuando hablamos de un género fantástico, a veces podemos pensar, no, es que hablamos de una mitología, sí, ¿no? O hablamos de un espacio, de un algo ser... que sí, que no parece real, pero está dentro de la realidad. Que cuando el lector se adentra, puede percibir una realidad, aunque no sea tan real. Es algo muy bonito. Yo he leído, uno de mis autores favoritos es Cortázar, y creo que él refleja bastante bien ese tipo de lectura y de literatura que tiene, ¿no? Sí, bueno, la literatura fantástica, cuando nos metemos en Sudamérica, eso allá ahí... Bueno, eso es maravilloso, Borges, Cortázar, Sábato. Claro, son relatos, se supone que ya tienes escrito también ya otro grupito de relatos, Ay, no, ahí tengo muchas cosas escritas, claro, porque uno sigue escribiendo, no para, y ahora digo que estoy en una historia que llevo meses con ella y que todavía no, sí avanzo, pero que no llega al final. Voy escribiendo poquito a poco, pero la historia no se ha presentado su final todavía. Claro, que eso siempre digo yo, el tema, claro, cuando se lo pregunto muchas veces a la gente que escribe un libro, ¿no? Claro, primero es saber cuándo termina. Claro, si es cuando matas a alguien es fácil, ¿no? Porque termina con el crimen, ¿no? Ya tienes pero hay libros que a lo mejor dices tú, pero ¿cómo termino? Pues sí, ¿no? sí. Cuando digo, es como un cuadro, ¿no? ¿Cuándo es el último brochazo? Es verdad. Yo por suerte lo sé. O sea, he tenido la fortuna que siempre he sabido cuál es el final. O sea, cuando me llega digo, aquí es. O sea, lo he sabido. No te puedo explicar ni dar una razón teórica y técnica de por qué ocurre, pero ya te digo, todo es muy intuitivo y sé cuándo llega. El pez, ese de... El pez, sí, es un relato... de un pez, entonces. De unas hermanas, sí, que estaban en un río. Ajá. Sí, sí. Y el de las hijas de Julia, con el que pensabas que era el titular, ¿por qué? ¿Por qué pensabas que podía ser el titular del libro? Pues primero porque tuve claro que la portada del libro tenía que llevar ese cuadro de María Goñi, y que cuando María Goñi me envió esa imagen, por primera vez en mi vida apareció un título, que yo nunca escribo con un título primero, y apareció ese título, Las hijas de Julia, y a raíz de ahí comenzó ese relato, con la protagonista se llama Julia, y que tiene es un relato con una sorpresa bastante interesante. Y también utilizo en ese relato la metaficción, pero esta vez no me meto yo, sino es una metaficción. Cuando hablaba de lo de los relatos o de las narraciones cortas, generalmente la sorpresa, como tiene que ser tan corto, la sorpresa es si no hay una trama que te cambie o que lleve al lector a otro lugar. Exacto. ¿No? Es complicado. Es complicado, sí. Pero digo que... Porque si es muy evidente, sí. ¿no? Tú pum, y dices, vale, la leí, sí, un relato, pero... Sí. Exacto. Me he quedado ahí, ¿no? Exacto. Yo como lectora también tengo mi necesidad, tengo una necesidad de algo así parecido, que me sorprenda, que me sacuda lo que leo, que se integre. Para mí un libro debe ser un viaje, me debe de sacar de donde estoy. Y es algo muy personal la lectura, esa comunión tan íntima con el autor, no, con la historia. Sí, que las hijas y también de Julia el autor o la autora. Las hijas de Julia, depende también quien lo lea, puede ver algo que no... Exacto, es que depende mucho de la visión del lector. Mi visión como autora no tiene nada que ver muchas veces con la visión de los lectores, pero nada que ver. O sea, y es algo maravilloso, porque aprendes un montón de las cosas que te dicen y ves cosas que tú como autora no has logrado ver. Y eso es maravilloso. Sí, sí. Bueno, los teoremas del silencio, ya saben, lo pueden encontrar en todas no, en las principales librerías de la isla de Lanzarote. Lo bueno de los relatos, claro que tú te puedes leer uno. Exacto. Hoy y mañana no significa de qué iba el libro, de quién era el protagonista. Puedes dejarlo ahí y continuar al día siguiente, que no te pierdes nada. Terminas un relato y me voy a dormir y ya mañana me leo otro, ¿no? Que hay mucha gente que la lectura le da esa paz, ¿no? Para dormir. Es verdad. Eso es genial. Porque es un viaje realmente, Sí, porque te están llevando a otro lugar.
Eso que yo siempre digo, es que leer 4 páginas y quedarte dormido, Es eso una maravilla. no necesitas ni Es pastillas verdad, para dormir. ni pastillas ni pa- nada. Ni para pastillas. Bueno, ya saben, son 9 relatos, ¿no? 9 relatos, 9 relatos, ya lo saben, 9, que tiene al final toda esa historia, es decir, que puede terminar, pero que no necesariamente tienes que leerte uno y después el otro. No, además que se Incluso pueden si puedes ir leer. del uno y leer después Exacto. el noveno. Exacto. ¿no? Cada persona es independiente de cómo utilice luego el libro. Que y esa es cómo- otra, ¿por qué colocaste la ineludible el primero y el otro? Claro, podía haber cambiado el orden. Sí, podía ser, pero me pareció que ese orden era el que tenía que ser, no sé por qué. Y me gustó que se abriera con y además que se cerrara con el relato que cierra Menguante. porque es un relato que es para un cierre. Ajá, Menguante ya va terminando y al final pues cerramos, ¿no? Tiene un cierre interesante. Interesante. Bueno, si quieren averiguarlo, lo único que tienen que hacer es comprar el libro. Exacto. No queda otra. Bueno, a veces también pasa que lo puedes ir a alguna librería pública que puede que esté. No Bueno, todavía. Abigail me comentó que compraría algunos ejemplares a la editorial pues para repartirlos en institutos y en las bibliotecas también. Sí, en las bibliotecas municipales. Bueno, pues ya saben, Teorema del Silencio. Gracias, Natalia. A ti. Cuando tengas el Muchísimas próximo, gracias. ya sabes. Ay, gracias, de verdad. Vienes por aquí y lo presentamos. Muy Y amable. a todos ustedes, pues nada, les voy a dejar, pues, tengo tantas cosas, pero les voy a dejar, bueno, ahora vamos a otra aventura. Esta es, se lo voy a decir, usted mira, este hombre está loco, pero nos vamos a ir a la casa de Dios.